Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que, entre otros asuntos, hemos dado luz verde a nuevas medidas por valor de casi 18 millones de euros para crear oportunidades laborales, sobre todo en aquellos lugares donde más se necesitan, que son nuestros pueblos, para apoyar nuevas pymes y autónomos, que son sin duda los que generan riqueza y fijan población en Extremadura. En este sentido, les traslado que hemos aprobado un nuevo decreto de impulso al empleo autónomo en Extremadura, que contempla ayudas directas que van desde los 960 euros hasta los 3.000 euros, para apoyar a los que dan el paso de montar su propio negocio y a los que lo mantienen también transcurrido un importante periodo de tiempo. Hoy hemos autorizado las bases y la convocatoria de 3 nuevas líneas de ayuda, dotadas con 6,5 millones de euros para consolidar la actividad que desarrollan en nuestra región más de 3.000 negocios. Estas 3 nuevas líneas de ayuda se concretan en primer lugar, una línea de impulso al empleo autónomo 3+1, para ayudar a los que mantengan su actividad durante 3 años y se comprometan a hacerlo un año más, 12 meses más. Estas personas van a obtener 2.500 euros de ayuda, una cantidad que se elevará hasta los 3.000 si se encuentran en municipios que tengan menos de 300 habitantes. En segundo lugar, la tarifa cero SMI, que contempla una ayuda de 960 euros para los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que, como saben, se sitúan en 1.184 euros en 14 pagas. Y, por último, la tarifa Quédate, para apoyar con 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que se acojan a la jubilación activa. En la convocatoria anterior se recibieron 16.000 solicitudes. Con estas novedades esperamos llegar a más beneficiarios y, por supuesto, crear más oportunidades de autoempleo, como les digo, sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en los pueblos. Y para que los autónomos y las micropymes mantengan su actividad, también resulta fundamental que puedan invertir, que puedan modernizar sus negocios. Para ello, vamos a destinar una partida de 2 millones de euros en una línea de ayudas que cubrirán el 50% de las inversiones que realicen para seguir creciendo y para seguir mejorando su competitividad. Se van a priorizar los proyectos que se encuentren en municipios con menos de 5.000 habitantes o que pertenezcan al sector industrial. Esperamos que alrededor de unos 450 autónomos y micropymes de nuestra comunidad autónoma, sobre todo también las que se encuentran en las zonas rurales, puedan beneficiarse de estas ayudas. Seguimos con otra iniciativa de apoyo a la economía local. Vamos a reforzar la figura de los gerentes de dinamización comercial, una figura que consideramos esencial, que consideramos clave para revitalizar el pequeño comercio en los pueblos. Modificamos el decreto que regula este programa para que los ayuntamientos y también las mancomunidades puedan mantener los contratos de estos gerentes, sin que se produzcan interrupciones en la contratación entre una convocatoria y otra, que es lo que venía sucediendo hasta ahora. Establecemos a partir de ahora una duración fija de 3 años para esos contratos y garantizamos así la continuidad de este servicio. Como saben, la cobertura de estos puestos de trabajo es posible gracias a las ayudas de la Junta de Extremadura, que cubren el 75% de los gastos salariales. Con esta medida contribuimos a modernizar el comercio local, que es vital para la economía y para la vida de nuestros pueblos. Y en el ámbito de la formación, también quiero informarles de 2 nuevas iniciativas. En 2026 lanzamos de nuevo el programa de bonos de formación para el sector del transporte.
una iniciativa pionera en Extremadura para sacarse el carné de conducir de manera gratuita. El objetivo es mejorar la cualificación profesional de los extremeños para que puedan acceder a trabajos donde sea necesario contar con una licencia para poder conducir. Sobre todo, queremos también promover su incorporación al sector del transporte de mercancía y también al sector del transporte de viajeros. Cada beneficiario va a poder solicitar hasta 3 bonos formativos. Les informo ahora de cuáles son estas cuantías. 400 € para cubrir los gastos del permiso de conducir B, el de turismos. 1.300 € para los que se quieran sacar los permisos C y D, que son, como saben, los de camiones y los de autobuses. Y 1.500 € para el carné C+D, que es para conducir un camión con un remolque. Podrán solicitar las ayudas tanto personas trabajadoras como las que se encuentren en situación de desempleo. Se va a priorizar a las mujeres residentes en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, a desempleados de larga duración y a los trabajadores de este sector, del sector del transporte, de la logística y también del comercio. La formación tendrá que ser impartida por las autoescuelas que se han adherido a este plan y van a recibir el pago por prestar este servicio gratuito a los beneficiarios de estas ayudas. La primera convocatoria, la que se ha desarrollado en 2025, ha tenido, como ustedes saben, una gran acogida. Se han concedido 6.415 bonos de formación y han sido resueltas ya la práctica totalidad de las solicitudes. Por eso aprobamos esta segunda convocatoria, dotada con 2 millones de euros, para seguir apostando por este sector del transporte que genera empleos de calidad en nuestra comunidad autónoma. Además, impulsamos de cara al 2026 una nueva oferta de formación profesional para los trabajadores extremeños. La convocatoria está dotada con 7 millones de euros y contempla 175 programas para dar respuesta a las necesidades competenciales del mercado laboral. Las ayudas se van a destinar a centros de formación profesional acreditados que ofrezcan programas de cualificación profesional tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Estos planes de formación, de los que estimamos se beneficiarán en torno a 4.000 trabajadores, se van a centrar en sectores que consideramos claves para el desarrollo de nuestra región, entre los cuales se encuentran nuevamente el transporte, pero también las nuevas tecnologías, el turismo, el comercio, la construcción, la industria, la agricultura o la sanidad. Precisamente en este último ámbito, en el ámbito sanitario y el de los servicios sociales, saben que son una absoluta prioridad para nuestro Gobierno. Hoy hemos autorizado varias medidas para ampliar su cobertura en nuestra región. Les paso a informar de las más destacadas. Hemos aprobado más de 11,6 millones de euros para contratar sistemas de control de la glucosa. Los médicos del SES, del Servicio Extremeño de Salud, van a poder consultar los datos de los pacientes con diabetes en la historia clínica, van a poder tener acceso a esos datos en su ordenador y estos datos van a estar actualizados en tiempo real. Esto va a permitir mejorar el control de la diabetes y la atención, sin duda, de estos pacientes en nuestro sistema público de salud. También aprobamos una convocatoria dotada, en este caso, de 6,1 millones de euros para que se invierta en residencias de ancianos y en centros de día en nuestras localidades, en nuestros pueblos. Esta ayuda se dirige a los municipios, a los ayuntamientos, para que financien obras que tienen que realizar en esas residencias de ancianos y en esos centros de día, y se realiza a través de 2 líneas. La primera, para finalizar obras o reformas que a día de hoy no se encuentren acabadas, para adaptar los espacios, para adquirir equipamiento o realizar otras mejoras que permitan también crear nuevas plazas públicas en estos centros tan necesarios en nuestra región.
y una segunda línea para que estos centros puedan ofrecer más servicios de proximidad, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues los servicios de fisioterapia, podología, estimación cognitiva, asistencia domiciliaria, transporte o restauración. Los ayuntamientos que estén interesados podrán obtener ayudas de hasta 250.000 euros para mejorar todos estos recursos que en la mayoría de los casos pues tienen una antigüedad que llega a superar las 3 décadas. El objetivo es claro, que es aumentar la calidad de vida de los usuarios, de las personas que utilizan las residencias de ancianos y los centros de día en nuestra región. El buen funcionamiento de nuestros servicios públicos pasa sin duda también por garantizar el buen funcionamiento de las comunicaciones. Hoy autorizamos una nueva convocatoria dotada con 3 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a arreglar los caminos rurales. Son 2 líneas nuevamente. La primera, una línea para reparar las vías que estén deterioradas en municipios que tengan menos de 5.000 habitantes y también entidades locales menores. Y la otra es la que es novedosa. Se trata de ayudar a los ayuntamientos, pero en este caso también a las mancomunidades, sin límite de habitantes, a comprar maquinaria para conservar estos caminos. Podrán anticiparse así con el uso de esta maquinaria al deterioro causado por el paso del tiempo y mantener estas vías tan necesarias para que pueda moverse bien nuestra población en buenas condiciones. Apostar por nuestros caminos rurales es apostar por las conexiones que tienen que tener nuestros pueblos, es apostar por las pymes locales y sin duda es también mejorar el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas, es apostar por los servicios esenciales y es luchar contra la emergencia demográfica que sufre nuestra región. Y en esa lucha también consideramos esencial que hay que retener el talento y para ello hemos aprobado una medida de gran interés. Hoy damos un paso fundamental para hacer realidad la tercera sede de la Fundación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Fundecid, que estará en Mérida. Sin duda, un paso clave para retener todo ese talento, acogerá a una decena de empresas y también a 200 profesionales altamente cualificados. Y para ello, lo que vamos a hacer es construir un nuevo edificio en el centro universitario de la capital, en Mérida, como les decía, con una inversión de 3,4 millones de euros. Esta nueva sede se unirá a las sedes que ya dispone Fundecid en Cáceres y en Badajoz. Vamos a convertir de este modo a Mérida en un referente regional en el impulso de proyectos de base tecnológica. Va a contar con esos 2.000 metros cuadrados en el que, como les digo, se va a acoger a una docena de empresas y alrededor de 200 profesionales. Reforzamos así, sin duda, el apoyo de la Junta de Extremadura por el emprendimiento y por la innovación. Fundecid aloja actualmente a más de 100 empresas y a entidades y da trabajo a más de 1.800 personas de alta cualificación en los campus universitarios de Cáceres y de Badajoz. Y más obras ahora en el ámbito del turismo, tan importante también para el crecimiento económico de Extremadura. Vamos a invertir 1,1 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de la hospedería conventual de Alcántara. Se trata de corregir problemas de aislamiento y lograr un uso más eficaz, más racional de la energía. Una actuación que se suma a la que se está llevando a cabo actualmente, que consiste en una renovación de todo el mobiliario de esa hospedería. Queremos conservar en las mejores condiciones nuestros recursos turísticos, entre los cuales destacan sin duda la red de hospedería de nuestra región. Un apunte cultural. La Junta de Extremadura va a declarar bien de interés cultural en la categoría de monumento a la Plaza de Toros de Trujillo. Garantizamos así la protección y conservación de esta joya arquitectónica del siglo XIX.
Fue construida en 1848 por el arquitecto Calixto de la Muela y conserva algunos elementos originales, lo que la convierten en uno de los edificios más singulares y valiosos de nuestro patrimonio, del patrimonio extremeño. Trujillo forma parte del conjunto de 34 plazas de toros fijas que hay en Extremadura y destaca por su relevancia histórica, artística y social. Y para disfrutar de este maravilloso patrimonio, también les informo que hoy, a través de esta consejería, se ha formalizado un convenio con la Universidad de Extremadura para impulsar la digitalización y para generar modelos en 3D de nuestros bienes de interés cultural. El objetivo también es mejorar la conservación y la planificación de futuras intervenciones en este patrimonio, así como difundir ese patrimonio con herramientas que sean mucho más accesibles a toda la población. Para este convenio, la Junta va a realizar una aportación de 360.000 euros y vamos a facilitar la participación no solo del profesorado de la UNED, sino también de los alumnos. Dos asuntos más antes de terminar. El Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del Registro Autonómico de Personas con Especial Vinculación. Es un registro pionero, no existe en ninguna otra comunidad autónoma, no existe nada similar en ninguna otra región y con este registro avanzamos en la realización de principios tan importantes como son los principios de igualdad y de justicia tributaria y lo hacemos con personas concretas en el marco del impuesto sobre sucesiones y donaciones que no tienen un vínculo legal de parentesco, pero que a través de la inscripción en este registro van a poder disfrutar de los mismos beneficios fiscales con los que cuentan los grupos más cercanos, los grupos 1 y 2 de parentesco, el cónyuge, descendiente y ascendiente. ¿Y en qué se traduce esto? En que desde el día 1 de enero estos grupos no pagan el impuesto para herencias que tengan un importe inferior a 500.000 euros y ese beneficio fiscal también se va a extender a las personas, a los 246 inscritos ya a día de hoy en este registro que tienen esa especial vinculación. Recordamos que suelen ser hijastros, sobrinos o hermanos o cualquier persona que no tenga un vínculo legal de parentesco, pero que acredite convivencia efectiva con el causante durante los 3 últimos años de su vida. Junto a este registro, también les informo que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un aumento salarial, ya lo contamos la semana pasada en Mesa General, del 2,5% del año 2025 y del 1,5% del año 2026. Así lo anunciamos, asumimos ese acuerdo adoptado por el Gobierno estatal y los agentes sociales y vamos a realizar ese compromiso en los mismos términos en los que lo hemos realizado con compromisos anteriores. Este Gobierno, desde su llegada al Gobierno, ha pagado 200 millones de euros en esas actualizaciones salariales y de este se va a proceder al pago con la mayor celeridad posible en relación al 2,5% y en el mes de enero, por supuesto, los empleados públicos van a tener consignada toda esa subida. Estas subidas tienen un importante impacto presupuestario, ya lo hemos dicho. La del 2025 son en torno a 68,5 millones de euros y la del 1,5% del año 2026, que se empezará a pagar, como digo, en enero, tiene un impacto de 42 millones de euros durante toda esa anualidad. Es todo por mi parte, quedo a su disposición para aclarar cualquier duda que deseen formular. Muchas gracias. Cuando quieran. ¿Qué tal? Buenos días, consejera. Hola, buenos días. Es que aquí tengo yo algunas lagunas, entonces no sé si me puede aclarar algunos puntos. Sí. Hoy se ha aprobado ese decreto que establece la organización y el funcionamiento del registro autónomo de personas con especial vinculación. Sí. A partir del 1 de enero dejarían de pagar eso del 2026, ¿verdad? Pero dice que ya se han inscrito 246, o sea que esto ya está vigente, Eso empezará. Acláreme, por fin. Muy bien, gracias, porque quizá no se ha precisado bien en la intervención.
Saben que el registro de especial vinculación se aprobó con un decreto ley que luego en el mes de abril fue convalidado. Desde ese momento ya entra en funcionamiento. Desde ese momento ya aceptamos todas las solicitudes de esas personas. Recuerden que quien lo tiene que pedir es el que va a dejar sus bienes en herencia. Él es el que tiene que solicitar que se inscriba a sus hijastros, a su hermano o a cualquier persona con la que no tenga especial conexión a efectos legales, que no tenga parentesco, y que se inscriban en ese registro. Desde ese momento ya se despliegan todos los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Como muy bien dice, a raíz de ese cambio normativo, desde el día 1 de enero no se pagan las herencias en Extremadura, porque que entra en vigor una reducción en la base imponible de 500.000 euros. Todo lo que recibamos de herencia en Extremadura hasta 500.000 euros hace que la cuota sea de cero, no se paga absolutamente nada. Cuando inscribimos a esa persona en el registro, despliega estos efectos. Quiero precisar ahora una cuestión en relación con el testamento, pero a efectos de la inscripción, desde ese momento se despliegan todos los efectos. Y si esa persona recibe nuestra herencia, se aplican todos esos beneficios que entraron en vigor el día 1 de enero del 2025, que es esa reducción de 500.000 euros. También les recuerdo que hay una bonificación de un 99% para lo que exceda de esa cantidad. Es decir, si recibimos menos de 500.000 no pagamos nada, si recibimos más de 500.000 pagamos el 1%. Pero aquí, Lola, si me lo permitís, quiero hacer un llamamiento. No vale solo la inscripción en el registro, es decir, estas personas tienen que nombrar herederos a esos que han identificado en el registro, que a veces el contribuyente no lo sabe y piensa que inscribiéndonos en el registro estos ya van a recibir los bienes, y esto es una cuestión civil que excede de las competencias de la Junta de Extremadura. Lo que tienen que hacer estas personas es irse a un notario y en sucesión testada ante notario, en un testamento, identificar a estas personas como sus herederos, porque no son herederos legitimarios. Las legítimas, saben ustedes que en derecho civil lo que hace es que la herencia se transmita al cónyuge y a los hijos. Si no identificamos a estas personas en el testamento, estas personas no heredan. Mis hijastros no heredan, mi hermano no hereda si yo tengo otro tipo de herederos que tienen derecho a la legítima. Por lo tanto, llamamiento a esas 246 personas que seguro que lo han hecho porque les informamos así cuando se inscriben. Junto a esto hay que hacer el testamento, hay que identificar en ese testamento qué es lo que tú le vas a legar en tu herencia a esos causahabientes, y esos causahabientes por esa inscripción registral van a ser tratados como esos grupos que son los más favorables. No van a tributar cuando reciban una herencia de menos de 500.000 euros y van a pagar, si la exceden, solamente un 1% porque está bonificada al 99%. ¿Ahora sí? Es regulación, no, es la regulación. En los efectos. Sí existía porque existe por ley, claro, o sea, existe por ley. La ley, la novedad es que desarrollamos el funcionamiento interno, pero esa es la única cuestión. Está funcionando desde el minuto 1 que está aprobado en una norma con rango de ley. Y esa es la cobertura. Lo que hacemos ahora es desarrollar el funcionamiento a efectos técnicos, pero así nos cuidamos en la ley. En la ley lo que quisimos hacer, Lola, fue trasladar los efectos desde el primer momento y lo hicimos. Luego ya el reglamento que desarrolla el propio funcionamiento interno ya es otra cuestión, pero para tranquilizar a todos los contribuyentes, desde el primer momento se despliegan sus efectos. Lo que tienen que hacer testamento, eso es clave, ¿eh? Óscar. ¿Sigue siendo el 1 de enero en esa ley de abril? Claro, cuando entraba en vigor. Eso no ha cambiado. Claro, eso no ha cambiado. Eso está todo igual, porque eso es el plazo de los beneficios fiscales. Ese es el plazo de los beneficios fiscales. Lo que hacemos con el registro es a personas que no están en esos grupos darle los mismos beneficios fiscales que le dábamos a los grupos 1 y 2. Ahora lo que hacemos es aprobar un reglamento de funcionamiento, pero lo que plasmamos en la ley es que desde el primer momento estaba operativo y esos beneficios fiscales se extendían a estos grupos. ¿Sí? Gracias. Consejera, buenos días. Yo tengo dos Hola. preguntas de cuestiones ajenas al Consejo. No sé si algún compañero tiene preguntas sobre lo que se ha expuesto ahora.
¿no? Bueno, en el orden que queráis. Pues vamos sabéis allá. que no hay problema. Son dos preguntas muy rápidas. La primera, se anunció que a final de año se convocarían las oposiciones de personal laboral de la Junta. Saber cuándo se van a convocar, en qué punto está este proceso. Y luego quería también una valoración del anuncio del Gobierno de ese abono de transportes de 30 euros para jóvenes, 60 para adultos al mes. ¿Cómo lo valora? Y saber si la Junta podría sumar a ese abono algunas líneas regionales. Ya sabemos que tiene la tarjeta SATE para viajes con destino origen en Extremadura, pero si de alguna manera se podría sumar a esas ayudas que ofrece el Gobierno central. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. En relación con lo primero, saben que esa convocatoria, por supuesto, trasladar tranquilidad a todos los que se están preparando esas oposiciones, saben el periodo en el que nos encontramos y cuanto antes, por supuesto, que saldrán y podrán examinarse de las mismas. Yo recuerdo todo lo que hemos hecho, ese compromiso con el empleo público de calidad, esa acumulación con esas 1.644 plazas y esto para todas las convocatorias, para todos los procesos y para todo lo que vamos a realizar. Cuanto antes saldrá la convocatoria. Cuanto antes, no puedo desvelar ahora esa información, cuanto antes saldrá la convocatoria. En relación con el transporte, bueno, pues saben que gracias al impulso de nuestro Gobierno y al esfuerzo económico de nuestro Gobierno, todos los movimientos, y trasladar esto a los ciudadanos extremeños en transporte público dentro de nuestra región, están bonificados. Ojalá nosotros tuviéramos mejores conexiones con transporte público, porque esa medida que anuncia el señor Sánchez también podría resultar beneficiosa a nuestra comunidad autónoma. El problema es que tenemos el transporte público que tenemos. Ojalá tuviéramos una mejor conexión con un tren digno, un tren que esté a la altura de lo que se merecen los extremeños y en el resto de conexiones exactamente igual, porque el impacto de eso que ha anunciado, que nos parece positivo porque redunda en la conexión de todo el territorio nacional, me temo que en Extremadura, dadas las condiciones de nuestro transporte público, va a ser mucho menor que la que puede tener en otras regiones. Agradezco el anuncio, agradecemos que se realice, por supuesto, y que se esfuerce en trabajar, pero qué sospechoso es que tenga lugar justo esta semana, ¿no? Que tenga lugar ante un proceso electoral que, como saben, va a realizarse el día 21 de diciembre. Ojalá el señor Sánchez mirara a Extremadura los 365 días del año. Ojalá el señor Sánchez realizara anuncios para nuestra región en concreto, los 365 días del año. Este y otros que seguro tendrían mucho más impacto en Extremadura. A ver si ahora que viene, dentro de un par de días, por fin se pronuncia acerca de qué es lo que va a pasar con Almará, que estamos todos deseando escucharlo. A ver si dentro de 2 días nos dice ya definitivamente que no se va a cerrar la central nuclear de Almará. Valoración de todo aquello que mejore la vida de los ciudadanos españoles y extremeños siempre va a ser positiva. Sin duda, en determinados territorios mejor, que son los que se encuentran mejor conectados con ese transporte público. Yo a los extremeños les quiero recordar que todos esos desplazamientos, gracias al esfuerzo económico de nuestro Gobierno, dentro de nuestra región, están bonificados, no se paga nada. Gracias a usted. Sí, respecto a la pregunta del compañero, entiendo de su respuesta que la Junta no tendría problema en firmar un convenio con el Ejecutivo Nacional para aquellas personas que, vamos a decir, vengan a Extremadura, puedan moverse de Mérida a Cáceres, Cáceres-Badajoz, etcétera, dentro de la red regional, no siendo extremeños, que fueran turistas cualquiera. Al respecto. Nosotros, pero problemas cuando hay algo que es beneficioso para los extremeños, jamás lo van a encontrar en el Gobierno de la presidenta Guardiola. Algo que sea beneficioso para Extremadura, de verdad, o sea, tenemos una posición muy clara y lo hemos demostrado con hechos, que cuando hay cuestiones que benefician a los ciudadanos extremeños, por supuesto que encantados de firmar 1000 convenios con, en este caso, el Gobierno, con el ministerio que sea, porque lo que siempre vamos a defender son los intereses de nuestra región y los intereses de los extremeños. Ninguna duda a este respecto. También le quería preguntar por otra medida que conocimos ayer y es cómo se traslada legalmente el acuerdo entre el Gobierno y la Junta, o sea, el Gobierno y los sindicatos, perdón, respecto a la ampliación de días por fallecimiento de un familiar cercano, que ha llegado a 10. Me gustaría, eso tiene que pasar por mesa sectorial, me gustaría saber un poco cuál es el proceso para que el personal extremeño también acceda a ello. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Sabes que aún queda mucho por recorrer a nivel estatal
E incluso creo que el punto de partida nace en cierta medida viciado porque no se ha escuchado a aquellos que también van a tener que aplicar estas medidas, que son la patronal. Que ese acuerdo se suscribe con determinados agentes sociales, pero que hay un sector muy importante en España, un sector muy importante en nuestra región, en Extremadura, que son los que verdaderamente generan riqueza y empleo. O sea, me encantaría que la vicepresidenta fuera consciente de ello, de la importancia que tiene la patronal, y este acuerdo surgiera también de un debate con ellos y de ver si es posible o no esa implantación de esos días en esas empresas. Nosotros estamos muy atentos, vamos a seguir esa medida y luego ya trabajaremos en la posible implantación en nuestra comunidad autónoma, pero que ojalá todos fueran conscientes de ello, de que cuando se adopta una medida y afecta a este ámbito se tiene que escuchar a todos, no solo a los sindicatos, sino también a la patronal. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues nos vemos en breve, en un par de días. Ya Solo, por fin, Lola, en ese centro. Solo una cuestión, en ese centro, el viernes, sí. Esta mañana hemos conocido que una medida que era temporal se convierte ya en estructural, que son los aranceles al cerdo ibérico por parte de China. Bueno, al cerdo por parte de China. Me gustaría saber un poco desde la Junta cómo lo valoran, porque en principio parece que afecta más al cerdo blanco que al ibérico, con lo cual el impacto sería más limitado en Extremadura respecto a otras regiones. Gracias. Pues mire, permítame que haga una valoración general, y es que cuando un sector nuestro genera riqueza, se desarrolla y es un símbolo de nuestra región, va a contar siempre con el máximo apoyo de la Junta de Extremadura, con independencia del impacto que tenga por ser una tipología u otra. Trasladar a todos los ganaderos, también por supuesto a los agricultores, a todo el sector del campo que es tan importante para nosotros, que ahí va a estar la Junta de Extremadura con medidas eficaces que les protegen y que van a salvaguardar su mercado y su producto, porque son clave en nuestra región. Esa es nuestra valoración. Muchas gracias, Óscar. Gracias, compañeros. Nos vemos rápido, en breve. Gracias.